Y bueno, vamos entonces a lo que es el tema de esta mañana, síntomas de enfermedad. Cuando nosotros, más ahora, ¿no? En esta temporada que ya estamos en otoño, pronto ya llega el invierno, también la temperatura baja mucho y con esto vienen las enfermedades, ¿no? Las enfermedades respiratorias, la flu, la gripe, todo esto, ¿no? Pero nosotros sabemos que antes de que una persona ella se enferme de una forma muy fuerte, esta persona empieza a presentar algunos síntomas, ¿verdad? Empieza a sentir un poco de desgana, un poco de calentura, frío más de lo común. Entonces esta persona, su cuerpo empieza a dar señales de que algo va a pasar con ella, de que su cuerpo no está bien. De igual manera nosotros, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, nosotros también debemos entender cuáles son los síntomas que la iglesia empieza a demostrar, que está diciendo que esta iglesia o está enferma o se está enfermando. Y uno de los primeros puntos aquí que nosotros podemos ver claramente es lo que fue nuestra lectura bíblica de esta mañana, Lucas capítulo 18, versículo 8. Hermana Alma, usted puede leer de nuevo, Lucas 18, 8, por favor. Os digo que los defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Muchas veces, ¿no? Cuando nosotros analizamos este texto aquí, nosotros ya lo aplicamos y empezamos a decir que el ateísmo va a estar a la orden del día, que todo el mundo será ateo, que nadie va a creer en Dios y que la gente no tendrá fe. Pero si nosotros analizamos claramente las profecías, los pasajes bíblicos que nos mencionan lo que va a suceder en los últimos días, algo que nosotros nos vamos a dar cuenta ahí es de que la fe, sí va a haber fe. El problema es en qué la gente tendrá fe. Porque el pueblo de Dios en los últimos días será perseguido. Y la gente que va a perseguir al pueblo de Dios, lo va a perseguir en el nombre de Dios, diciendo que está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es que yo voy a decir que para los últimos días lo que va a haber es el ateísmo? No puede ser. Pero Jesús aquí está poniendo en duda la fe de las personas. Más que nada aquí, la fe que Cristo está poniendo en duda, si va a haber fe en la humanidad. Mis queridos hermanos, eso se aplica más que nada al pueblo de Dios. Porque aquí el contexto viene diciendo que Dios los va a proteger, que Dios los va a librar. Pero de ahí viene la pregunta, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la humanidad? ¿Su pueblo tendrá fe? Y si nosotros seguimos analizando el contexto de este pasaje aquí, y los versículos que siguen, versículo 9, 10 y así yendo adelante, nosotros vamos a ver que dos personajes entran en este pasaje aquí, en este capítulo. Vemos al fariseo y al publicano. Y Jesús aquí empieza a cuestionar a los fariseos. Y los fariseos no eran gente que no creían en Dios, no eran ateos. Eran personas que creían en Dios, eran personas que decían hacer la voluntad de Dios, pero ¿cuál era el problema que tenían los fariseos aquí? ¿Cuál era el pecado que los fariseos cometían aquí? El primer pecado, no aceptar al Señor como su Salvador. Entonces decir que en los últimos días iba a haber una duda en cuanto a esto, en cuanto a la verdadera adoración. Pero el segundo punto aquí, el segundo problema y pecado que tenían los fariseos, es algo que uno puede pensar, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo es que ellos llegaron a esto? ¿Por qué es que ellos hacían esto? Los fariseos tenían el hábito, la costumbre de minimizar algunos mandamientos. Y los fariseos, ellos creían que existían mandamientos que estaban por encima de otros. Y que algunos mandamientos yo puedo quebrantar para proteger a otro mandamiento. Por ejemplo, el mandamiento que nos dice, no matarás.
Para los fariseos, este era un mandamiento que estaba por abajo, o sea, abajo era inferior al cuarto mandamiento. Porque los fariseos decían que el sábado era un día santo y que no se podía hacer ninguna obra en este día. Y entonces cuando los fariseos miraban a Jesús haciendo obras, sanando a la gente en el día del sábado, los fariseos empezaban a crear un contexto, buscar una forma de cómo quitar la vida a Jesús. Para los fariseos, el mandamiento del sábado era más importante que el mandamiento de no matarás. Y nosotros nos ponemos a pensar, pero eso no tiene sentido. Todos los mandamientos son de igual importancia, y es cierto. Pero sin embargo, nosotros muchas veces seguimos el mismo principio de los fariseos. Y tú puedes pensar, pero ¿cómo es eso? No. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto? Si para nosotros los 10 mandamientos siguen en vigor, guardamos la ley de Dios, la ley de Dios es tan eterna como Dios, ¿cómo es que yo voy a decir que hay mandamientos más importantes que otros? No tiene lógica. Pero lamentablemente nosotros damos importancia a ciertos mandamientos. Y aquí yo solo voy a utilizar el mandamiento del sábado. ¿Cuántos sábados al mes pertenece a Dios? Todos, ¿verdad? Pero ¿por qué muchas veces nosotros nos atrevemos a analizar qué sábado vale la pena ir a la iglesia y qué sábado no vale la pena ir a la iglesia? Si este día no me pertenece, si este día es de Dios, entonces yo no me puedo sentir en la libertad, en la autoridad de decir, ¿sabes qué? Estoy mirando el calendario aquí, este sábado y este sábado sí vale la pena. Yo creo que va a estar interesante el servicio. Pero este sábado, yo creo que no va a estar interesante. Muchas veces nosotros tratamos a la iglesia como un buffet. Y entonces miramos el menú, el cardápio, y ahí elegimos qué quiero comer y qué no quiero comer. Y muchas veces lo hacemos esto con el sábado. Miro el calendario de la iglesia, este sábado sí vale la pena ir. Vale la pena levantarme un poco más temprano y ir a la iglesia. Entonces hacemos lo mismo que hacen los fariseos. Nosotros analizamos y queremos adaptar el sábado a nosotros, a nuestro contexto, a nuestra situación. Entonces, esto es un síntoma de falta de fe. Porque si yo creo que el sábado pertenece a Dios, la Biblia es bien clara en decir que la fe que agrada a Dios, la fe importante, la fe que es eficaz, es la fe que obra. Es la fe que pone por acción las cosas. Si yo tengo fe de que este día no me pertenece, entonces en ningún momento yo voy a tomar la decisión de decidir qué hacer y qué no hacer en este día. Miren acá, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías en cuanto a esto. Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Y nos dice así. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios vez tras vez, Dios llama al impío para dejar, para abandonar sus pecados, para abandonar su mala conducta, para abandonar sus malas costumbres y hábitos. Dios, Él nos llama una y otra vez.
Y viene diciendo que debemos buscar a Jehová mientras podemos buscarlo, mientras hay oportunidad. Es allí cuando nosotros debemos buscar a Dios. El apóstol Pablo también menciona que llegará un momento en que mucha gente querrá escuchar la palabra de Dios y ya no será más permitido. Ya no habrá más oportunidad. Entonces, la mejor oportunidad que tú y yo tenemos para buscar a Dios es hoy, es ahora. Mientras Dios está ahí para nosotros, llegará un momento en que el impío va a querer buscar a Dios. Llegará un momento en que la persona va a querer ir a Dios, en confesar sus pecados, abandonar su vida, abandonar sus malos hábitos, pero ya es demasiado tarde. Por esto que el llamado del Señor para nosotros, y nosotros encontramos esto en diversos pasajes de la Biblia, el Señor llamando al pecador, el Señor llamando a la persona para que vaya a Él, para que esta persona abandone sus malos caminos, sus pecados, la mejor oportunidad. Claro que debemos buscar a Dios todos los días, todas las mañanas, en todo momento, en toda oportunidad tenemos que buscar a Dios, pero Dios tiene una cita especial con su pueblo, con su iglesia el sábado. Ese es el momento en que el Señor quiere traer grandes bendiciones a su pueblo y que Él llama, búsqueme mientras hay oportunidad, porque llegará un momento en que tú y yo desearemos, pero ya no vamos a poder más. Y el salmista David, él amplía este concepto. Salmos capítulo 84, versículo 10. Ese es un salmo muy conocido, ¿no? Y que muchas veces, cuando vamos a dar la bienvenida aquí en la iglesia, utilizamos este pasaje. Salmos capítulo 84, versículo 10. Salmos capítulo 84, versículo 10, nos dice así. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Nosotros solo valoramos las cosas cuando nosotros las perdemos. Lamentablemente el ser humano es así. Solo vamos a valorar algo cuando ya no la tengamos más. David viene diciendo, mejor es un día dentro de ¿dónde? De tu casa, ¿no? De tu iglesia para nuestro contexto, que 1000 fuera de ellos. Y el contexto histórico de este pasaje aquí, David estaba en su destierro. A David lo habían echado. David ya no tenía más la oportunidad de ir a Jerusalén a adorar a Dios. A David lo echaron de Jerusalén. Y entonces ahora aquí David, ya sin tener la oportunidad, sin poder ir a ofrecer sus ofrendas a Dios, ofrendas de gratitud, ofrendas por el perdón de sus pecados, ya no pudiendo hacer más esto, ir a la casa de Dios, consultar a Dios, pedir la sabiduría de Dios para cómo guiar su vida, David ahora, perdiendo esta oportunidad, lo que David dice, preferiría yo pasar un día, tener la oportunidad de estar un día, Señor, dentro de tu atrio, dentro de tu casa, que 1000 fuera de ellos. Preferiría yo ser el portero de la iglesia, pero estar ahí dentro de la iglesia, tener la oportunidad de adorarte, que estar fuera de él. Porque a David se le quitó el privilegio, la oportunidad, la bendición de los sábados poder ir al atrio, ofrecer sus ofrendas de gratitud a Dios. Y ahora David aquí, esto es un lamento de David. Nosotros agarramos este pasaje para dar la bienvenida y lo presentamos como algo alegre y feliz, pero por el contrario, para David aquí esto era un lamento. David estaba casi llorando
aquí pidiendo a Dios, clamando a Dios la oportunidad de poder volver a entrar en la casa de Dios. Y esto me hace acordar lo que pasó en todo el mundo en el año de 2020. Creo que todos aquí nosotros nos acordamos que pasó en este año, ¿verdad? Vino una pandemia y ¿qué pasaron con las iglesias? ¿Y sabe lo más interesante de todo esto? Que cuando se cerraron las iglesias, no faltaba gente que me llamaba diciendo que lo que yo estaba haciendo era falta de fe. ¿Cómo es posible que vamos a cerrar la iglesia? Si somos el pueblo de Dios, si Dios está con nosotros, ¿cómo es posible? ¿Dónde está la fe nuestra? Y algunos, pastor, ¿cómo me gustaría poder volver a la iglesia? Hace tanto que no vamos a la iglesia y ya no podemos ir, y no es lo mismo estar en casa, y que, pastor, de verdad, ahora sí valoramos porque ya no podemos ir a la iglesia. Se va la pandemia, vuelve a abrir la iglesia, ¿y qué pasa? Hermanos, es triste. Es muy triste esto. Teniendo la oportunidad, teniendo la bendición de tener un templo. Y este templo es todo para nosotros, todo el sábado, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. No hay nadie que nos esté incomodando para salir de la iglesia. Ustedes tienen que ver cómo son los que adoran el domingo aquí. Ellos no están terminando de cantar y ya se están metiendo otros y ellos ya tienen que salir. Y nosotros no tenemos esto. Tenemos esta bendición, tenemos este privilegio de estar en la casa de Dios, de poder adorar a Dios, tener la libertad de adorar a Dios. Hermanos, si nosotros vamos a analizar la iglesia primitiva, analizando el conflicto de los siglos, muchos de ellos no tenían el privilegio, no tenían la oportunidad, y muchos de ellos tenían que adorar en los cementerios que eran subterráneos. Y ahí ellos iban para adorar a Dios, y no piensen ustedes que ellos podían cantar a puro cuello y leer la Biblia en voz fuerte. Por supuesto que no, en silencio, porque en el momento que alguna persona, algún ciudadano romano se enterara de que había un grupo que estaba adorando a Dios, llamaban al ejército y todos ellos eran condenados a la muerte. Sin embargo, ellos se mantenían firmes, se mantenían fieles a Dios, porque ellos sabían que este día pertenecía a Dios y querían estar en la presencia de Dios, adorando a Dios. Una vez escuché a una persona decir que tiempos de crisis producen hombres fuertes, fieles. Hombres de tiempo de paz producen hombres débiles y sin principios. Tú y yo hoy tenemos la libertad. Podemos adorar a Dios, podemos ir a la iglesia, pero imaginen el momento en que nos diga, a partir de hoy es crimen de Estado ir a la iglesia los sábados y cualquier manifestación o reunión de culto que no sea en el día domingo. Y sabemos que esto muy pronto va a suceder. No quiero ser alarmista aquí, no quiero ser, sensacionalista ni nada de esto. Pero ya se están volviendo a hablar de las leyes azules. Las leyes azules nada más es que esta nación vuelva a adorar el domingo como Estado. Y que cualquier manifestación de culto que no sea en el día domingo será prohibido por ley. Con multas, cárcel y después sabemos que la muerte. Pero ahí vamos a lamentar. Ahí vamos a desear poder tener la iglesia. Ay, como quisiera tener un sábado, Señor, para adorarte en libertad. Mejor un sábado que estar 1000 fuera de la iglesia. Pero sin embargo, cuando tenemos la oportunidad, no la aprovechamos. Y no la queremos. Mira lo que nos dice la sierva del Señor en el libro, Exaltad a Jesús, nos dice así. Traed vuestros dones más selectos a Dios en su santo día. Dedicadle la preciosa vida del alma en un servicio consagrado.
debemos traer los dones más que selectos. ¿A dónde? A la casa de Dios. ¿En qué día? En su santo día, en el sábado. Traer todos los dones que Dios nos ha dado y presentarlo como un culto agradable a los ojos de Dios. Eso es lo que Dios nos pide que hagamos en el día del sábado. Venir a su santo templo, a su santa casa, para traer los dones que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué muchas veces, como ya he escuchado, algunos dicen, no, es que la escuela sabática es muy aburrida. La sociedad de jóvenes es muy aburrida, siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Vamos a continuar leyendo este mismo libro, Exaltada Jesús, y continúa la cita. Cada uno debe sentir que tiene una parte que desempeñar para hacer interesantes las reuniones del sábado. No hemos de reunirnos simplemente por formalismo, sino para un intercambio de pensamientos, para relatar nuestra experiencia diaria, para expresar agradecimiento y nuestro sincero deseo de ser iluminados divinamente, para que conozcamos a Dios y a Jesucristo, al cual Él envió. Es deber solo de la directora de escuela sabática hacer la escuela sabática interesante. ¿Es deber solo de los maestros hacer que el repaso de la escuela sabática sea interesante? No. Cada uno de nosotros tenemos un papel importante que desempeñar en el culto en el día de sábado. Debemos venir con la plena convicción de que yo tengo que ir para aportar, para contribuir en el servicio que se va a prestar en el día de sábado. Y no venir aquí y sentar y a ver qué hoy el maestro de escuela sabática tiene para mí. A ver lo que el predicador preparó en la semana para mí. A ver lo que la directora de jóvenes ha hecho para nosotros en la tarde. Y quedarme sentado, ay, no me gustó porque fui muy aburrido, no me gustó la escuela sabática, la sociedad de jóvenes no me gustó, el sermón se notó que la persona no se preparó, no me gustó el día hoy en la iglesia, el sábado fue muy aburrido. Pero aquí viene diciendo que es mi deber, es mi responsabilidad venir a la iglesia con un espíritu de ver en qué puedo ayudar para que este sábado sea bendecido, para que el servicio en la iglesia sea atractivo, interesante y de bendición para todos. Pero ahora hay un problema. ¿Por qué es que esto no pasa muchas veces? Porque lamentablemente nosotros, la relación que tenemos con Cristo en la semana es lo mínimo. Y entonces, bueno, como yo en la semana no me pude alimentar muy bien, ahora yo voy para que me alimenten. Y no. Entonces, ahora si yo me alimento en la semana, tengo comunión con Cristo en la semana, pasé tiempo con Él en oración, en meditación y en el estudio de la palabra, yo voy a desear que el sábado llegue, porque ahora yo quiero ir y compartir con los hermanos, quiero convivir con Él y hablar de las experiencias que he tenido con el Señor. Y no voy a llegar y sentar para que me alimente. Ahora la persona no se alimentó bien, llegó para sentar y el que va a participar tampoco se alimentó bien. Ahí pues se pone difícil para todos nosotros. Hermanos, por esto que nosotros tenemos un papel importante que desempeñar. Todos los que vamos a participar
en el servicio el sábado, sea con la oración, con lo que sea, con lo más pequeño que sea, en el recoger los diezmos y las ofrendas, el abrir las puertas, el estar para dar la bienvenida, dar el repaso del libro, el ejercicio bíblico en la tarde, la predicación, lo que sea que nos toque participar, tenemos que venir con el espíritu de hacer que este día sea de bendición para todos. Pero los que vamos a estar sentados también tenemos que venir con este deseo, con este espíritu. Esto es la guarda del sábado. Así es como se guarda el sábado. Para esto fue dado el sábado para nosotros. Vamos a continuar. Veamos la siguiente cita. No obtenemos la centésima parte de la bendición que podríamos obtener de nuestras asambleas para adorar a Dios. Nuestras facultades perceptivas necesitan ser aguzadas. No recibimos ni la 20ª parte de las bendiciones que Dios podría darnos en el día de sábado. ¿La culpa es de Dios? No, la culpa es mía, porque yo no me preparé en la semana. Yo no me preparé para recibir esta bendición. Por eso que el apóstol Pablo menciona que nosotros ya deberíamos ser ¿qué? Maestros. Y no estar con los mismos de siempre. Eso es lo que deberíamos ya. Estar todos ya recibiendo alimento sólido. Y no alimento para bebé, para los bebés. Eso es lo que deberíamos estar recibiendo ahora. Pero lamentablemente, porque no nos preparamos, no recibimos ni siquiera la 20ª parte de lo que Dios quería dar para nosotros. Y es interesante porque aquí muchas veces nosotros salimos de la iglesia y decimos, qué bendición fue hoy. Sentí que estuve con el Señor, sentí que el Señor me ha hablado, sentí que hoy fue un sábado bendecido. Y ella venciendo. Y aún así, esta es la 20ª parte de lo que Dios te quería dar. Entonces imagínense cuando nosotros nos preparemos de verdad y sigamos el principio que tenían los judíos. No sé si ellos siguen todavía con este principio, pero los judíos... Era el sábado y venía, faltan 6 días para el sábado, faltan 5 días para el sábado, faltan 4 días para el sábado, así ellos contaban la semana, faltan 3 días para el sábado, faltan 2 días para el sábado, hoy es el día de preparación. Y entonces ellos se dedicaban todo este día para prepararse físicamente, mentalmente y espiritualmente para poder entrar en el Shabbat. Y así deberíamos ser nosotros también. Así deberíamos prepararnos. Continúa la sierva del Señor. Debemos ir a toda reunión religiosa dominados por una vívida comprensión espiritual de que Dios y sus ángeles están allí, cooperando con todos los verdaderos adoradores. Al entrar en el lugar de culto, pidamos a Dios que quite todo mal de nuestro corazón. Traigamos a su casa solamente lo que Él puede bendecir. ¿Cuántos de nosotros, cuando pasamos por estas puertas, seguimos este principio aquí? Tenemos la vívida impresión de que Dios y sus santos ángeles están en este lugar. ¿Cuántos de nosotros creemos claramente en esto? Y que estamos, y cuando estamos dentro de la iglesia, nuestra actitud, nuestra reverencia y nuestra adoración era como que si estuviéramos cantando en la presencia de Dios, que si estuviéramos estudiando la palabra en la presencia de Dios, que cuando se empieza a predicar, a dar el repaso del libro, creemos y pensamos que es Dios que nos está hablando. Eso era lo que deberíamos hacer cada vez que pasamos por esta puerta.
pasar y orar, pedir la bendición de Dios sobre este día, la presencia de Dios, la presencia de sus santos ángeles, y estar con un espíritu de reverencia, con un espíritu de gratitud, con un espíritu alegre, con un espíritu de adoración. Así deberíamos estar nosotros en la presencia de Dios. Porque yo no me imagino los ángeles en la presencia de Dios con una expresión facial triste, enojada. Peor todavía, aburrido, acostándose en el sillón. Yo no me imagino esto. Yo me imagino que ellos cuando van a la presencia de Dios, como ya en la semana pasaron en la presencia de Dios, ellos vienen con un espíritu alegre, con un espíritu de adoración. Y si nosotros verdaderamente creyéramos que al pasar por estas puertas estamos entrando en los atrios de Dios, en la casa de Dios, yo no me importaría quién va a ser el predicador. Yo no me importaría si es el pastor o si es tal hermano que va a predicar, porque yo estoy yendo para adorar a Dios, no para adorar al hombre. Yo estoy yendo para estar en la comunión, en la presencia de Dios, no en la presencia del hombre. No importa la persona que va a predicar, no importa si es el pastor, si es el anciano, si es el diácono, la persona que sea. Porque si tú has pasado en comunión con Dios, tú has entendido, Señor, este día en especial tú quieres estar con nosotros. Estaré en tu casa, estaré dentro de tus atrios. No importa la persona que sea, porque yo voy para adorarte. Amén. No voy para seguir a hombres y para escuchar a hombres, voy para escuchar tu palabra. Amén. Y entonces así vamos a tener el espíritu sabático. Ese es el espíritu sabático. Así tiene que adorar un verdadero adventista del séptimo día. Amén. Vayamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y aquí vamos a ver tres problemas que hay dentro del pueblo de Dios. ¿Okay? Y que algunos de esos problemas quizás podemos tener nosotros. Tres problemas, vamos a diagnosticar aquí, tres problemas que hay. Lucas capítulo 9, versículo 57 al versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 57 al versículo 62 nos dice así. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Aquí vamos a encontrar, ya identificamos a tres problemas aquí. Tres síntomas de enfermedad. Y ahora vamos a ver, analizar uno por uno. El primer caso, todos nosotros sabemos quién es. Ese es Judas. Porque Judas fue y dijo, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Yo te acepto como mi Señor, yo te acepto como mi Maestro y te seguiré. Si nosotros analizarmos la vida de Judas, Judas es de aquellos creyentes muy capaz, muy apto, de buen porte, de buena expresión, elocuente, culto, sabio. Una persona que tiene una oratoria muy buena. Judas es aquella persona que todos lo miran, ese es un líder.
Ese es un verdadero líder. Porque los discípulos querían y trataban de insistir a Jesús que aceptara a Judas. Jesús no quería aceptar a Judas. En ningún momento Jesús invitó a Judas. Por una razón. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Jesús sabía cuál era su pecado, cuál era su problema. Sin embargo, Jesús aceptó para que los discípulos no empezasen a dudar del discernimiento de Jesús. Así lo dice la sierva del Señor, el capítulo La ordenación de los 12. Menciona claramente que los discípulos insistían a Jesús para que aceptara a Judas. Jesús, sabiendo cuál era el problema de Judas, Jesús dice estas palabras. Los zorrillos, las zorras tienen donde dormir. Las aves tienen su nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Dios, Jesús ahí sabía cuál era el interés de Judas. Y lamentablemente hoy en día hay muchas personas que han decidido, quiero bautizarme. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Quiero ir y seguir a Jesús donde quiera que Él esté. Yo iré con Jesús. Y son sinceros en su corazón porque la sierva del Señor menciona claramente en el capítulo intitulado Judas. Ella menciona claramente que Judas amaba a Jesús. Judas quería ser transformado por Jesús. No pienses tú que Judas llegó allí y que Judas en todo momento, no, yo lo voy a entregar, yo lo voy a traicionar y Jesús es de Jesús. No, él lo amaba, sentía aprecio por Jesús. Pero lamentablemente, Judas era un hombre de vida doble. En su corazón, él amaba a Jesús, pero había algo más que le amaba. Y eran las cosas de este mundo, los bienes de este mundo. Y hay muchas personas hoy en día que quieren seguir a Jesús, aman a Jesús, quieren ser transformados por Jesús, pero no están dispuestos a hacer sacrificios por causa de Jesús. Y cuando empiezan a ver que el cristianismo es un mensaje de abnegación, de entrega, de sacrificio, muchos no están dispuestos a caminar la segunda milla. Muchos no quieren abnegarse, no quieren sacrificarse, no quieren abandonar ciertos ídolos. Y lo más preocupante es que la mensajera del Señor, en el libro Deseado de todas las gentes, dice que en los últimos días habrán dos clases de miembros dentro de la iglesia. Uno representado por Juan, el discípulo amado, pecador, tenía sus problemas, sus defectos de carácter, pero sin embargo empezó a contemplar a Cristo, a analizar la vida de Cristo, meditar en el carácter de Cristo y poco a poco el Espíritu Santo fue transformando su vida. Amén. Pero lamentablemente hay otro grupo. Hay un segundo grupo dentro de la iglesia. Personas de talento, de habilidades, personas que se destacan por encima de los demás, pero que lamentablemente tiene algo en su corazón que las impide dar el siguiente paso. Y que así como Judas, en la primera oportunidad que tengan, van a negar a su Señor. Dos grupos de esos van a haber dentro de la iglesia en los últimos días. Cada quien aquí haga el autoanálisis, empezando por mí. ¿Seré yo un Judas? ¿Seré yo aquel que tiene talento de oratoria, quizás, hablar en público? Conoce la Biblia, predica, da estudio bíblico. Sin embargo, tiene una vida doble. Porque ninguno de nosotros conocemos los secretos de nuestras vidas. Yo no sé cuáles son los secretos de la vida de ustedes. Yo no sé el historial del teléfono, de la computadora, la vida privada de ustedes. Ustedes no saben la mía, pero Dios sí lo sabe. Dios nos conoce. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Y mira lo que la sierva del Señor habla de este grupo.
porque este grupo es considerado en la parábola del sembrador, este grupo es considerado como aquellos que la semilla fue lanzada ante espinas. Las espinas es un símbolo del pecado, es un símbolo del mundo, de las cosas que hay en el mundo. Empezaron a crecer, empezaron a querer dar frutos, pero las cosas del mundo las ahogó por completo. Y nos dice así: Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Los hombres pueden profesar creer el Evangelio, pero a menos que sean santificados por el Evangelio, su profesión no tiene valor. yo puedo profesar ser cristiano, puedo profesar ser adventista del séptimo día, guardar los mandamientos de Dios, ir los sábados a la iglesia, pero si yo no permito que el Evangelio de Cristo transforme mi vida, mi profesión es en vano. Lo que yo estoy haciendo es autoengañándome. Continúa la cita. Si no gana la victoria sobre el pecado la obtendrá sobre ellos. Las espinas que han sido cortadas, pero no desarraigadas, crecen con presteza, hasta que el alma queda ahogada por ellas. Lo que tú y yo no vengamos a vencer con el poder de Cristo, eso nos va a vencer. Puede que las espinas fueron cortadas, puede que nosotros hemos podado el árbol allí, pero si no vas a la raíz, al origen del problema, tarde o temprano, esto vendrá. Y la cosecha es algo muy triste. Y mire, 1 de Juan capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Aquí está la respuesta para este problema. Aquellos que no permitieron ser santificados por el Evangelio de Cristo. Nos dice así el texto. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Mira qué triste es esto. Se bautizaron, entregaron su vida al Señor, entre comillas, ¿no? Estaban dentro de la iglesia, pero la Biblia dice, nunca fueron uno de nosotros. Y lamentablemente hay muchos que un día estuvieron y hoy se fueron. Y quedó manifiesto que nunca aceptaron al Señor verdaderamente. Porque perdónenme, no quiero ofender a nadie con lo que yo voy a decir aquí. Pero en el día del juicio final, tú y yo no vamos a poder llegar y decir al Señor, Señor, es que a mí nunca me saludaron en la iglesia, por eso me fui. Es que, Señor, allá no me gustaba cómo predicaba tal hermano. No me gustaban las cosas que hacían. Es que en aquella iglesia, Señor, no había amor. No había amor en aquella iglesia, Señor, por eso yo me fui al mundo. Eso no es excusa aceptable. No es excusa. Tú y yo no podemos utilizar esto. Es que, Señor, en aquella iglesia la gente era muy orgullosa. Ok, pero ¿y tú? Porque lamentablemente muchas veces nosotros exigimos a los demás algo que ni siquiera nosotros estamos viviendo. Exigimos amor de los demás cuando nosotros mismos no tenemos amor. Exigimos santidad de los hermanos cuando yo mismo no estoy viviendo la santidad. Entonces es muy fácil yo depositar toda la culpa sobre los demás para ocultar, para tapar los pecados ocultos que yo tengo en mi vida.
porque nunca me he convertido verdaderamente y no me he entregado verdaderamente al Señor. Porque la persona que se entrega verdaderamente al Señor, no importa lo que le hagan, él sigue a Cristo y no a hombres. Esto es un verdadero seguidor de Cristo. Y aquí está manifiesto. Aquellos que estuvieron y que se fueron. Y no quiero aquí, no es un mensaje teleguiado para nadie. No estoy pensando en nadie cuando estaba escribiendo este tema. No venía nadie en mi cabeza. Pero esa es la más pura realidad. Dije que quería aceptar al Señor. Yo dije, quiero aceptarlo, quiero bautizarme, quiero venir a la iglesia. Vengo a la iglesia y después en la primera dificultad, en el primer chasco, no, mejor no. No quiero más. Después nos vemos. Perdóname, no aceptaste a Cristo. Aceptaste una idea de cristianismo, pero una falsa idea de cristianismo. Y las espinas, poco a poco, nos están ahogando. Porque cuando yo acepto verdaderamente el Evangelio de Cristo, Cristo viene y corta de raíz todas las espinas y me convierte en una nueva criatura. Volvamos a Lucas capítulo 9, versículos 59 al 60. Lucas capítulo 9, versículos 59 al versículo 60. ¿Todos encontraron? Y nos dice así, Lucas 9, 59 al 60. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y tú, ve y anuncia el reino de Dios. Lo que Jesús en cortas palabras lo que está diciendo a este hombre aquí es, deje que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Si tú estás vivo espiritualmente, ve y predique el reino de Dios. Muchas veces nosotros podemos pensar, pero qué crueldad. Jesús no permitió ni que la persona fuera a sepultar a su padre. Déjame solo contextualizar aquí. En la cultura hebraica, en la cultura del Medio Oriente es así. Ellos pues hacían la cueva, ¿no? En las montañas, en la roca, ¿no? Entonces la persona cuando moría, ellos lo ponían a la persona en el primer compartimento, ¿ok? ¿Cómo? Se me fue la palabra. No es ataúd, la tumba. El sepulcro. En el sepulcro, ellos tenían el primer compartimento y ahí ellos dejaban a la persona y ellos dejaban durante un año. Después que pasaba el año, ellos volvían un año o el tiempo que se necesitaba para que el cuerpo todo entrara en decomposición. Después que pasaba el tiempo, entonces ellos venían, agarraban los huesos, metían en una urna y entonces sepultaban a la persona en el lugar donde iba a estar permanente. Lo que este hombre está diciendo a Jesús no es que su padre acababa de fallecer y entonces Jesús le impidió de que fuera a sepultar a su padre. No, ya había fallecido y ya se acercaba el día de simplemente ir a la familia y mover el cadáver del lugar y poner en el lugar permanente. Y entonces Jesús le dijo, deje que los muertos espiritualmente hagan esta cosa. Tú ve y predique el Evangelio. Lo que Jesús está diciendo aquí, que lamentablemente muchas veces nosotros permitimos que nuestra propia familia nos impida de adorar a Dios. Hermanos, hay algo que para nosotros tiene que ser sagrado. Sábado es día del Señor. Tenga visitas o no en mi casa. Si tú no quieres ir conmigo a la iglesia, bien, aquí está la llave de la casa es tuya. Yo me voy a la iglesia. Porque hoy yo tengo una cita con el Señor. Pero lamentablemente hay mucha gente que permite que los demás lo frenen de adorar y hacer la voluntad de Dios. Familiares y muchas veces nuestros propios jefes.
Los permitimos que ellos nos impidan de adorar a Dios. Y ese es un problema serísimo. No debemos impedir que nadie, permitir que nadie nos impida de adorar a Dios como Dios tiene que ser adorado. Pero vamos a avanzar porque el tiempo ya, versículo 61 al 62 de Lucas 9. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Quiero enfocarme en la última palabra aquí. Ninguno que poniendo la mano sobre el arado mire atrás es digno de ¿qué? El reino de Dios. Y aquí entra el otro punto. Cuando nosotros aceptamos al Señor y que nos hacen la pregunta: ¿estás tú dispuesto a apoyar la predicación del Evangelio? ¿Cuál es la respuesta nuestra? Sí, estoy dispuesto. Quiero apoyar, voy a apoyar. Pero cuando llega la hora de la verdad, la hora de la prueba, ¿qué muchas veces contestamos? No, Señor, no puedo, no es para mí. Estoy muy cansado. Ya quiero descansar, quiero tomar el año sabático, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero aquí dice: ninguno que poniendo la mano sobre el arado no puede más volver atrás. Porque el apóstol Pablo, cuando él dice que él es siervo del Señor, la palabra siervo y la palabra es esclavo. Pregunto, ¿un esclavo tiene voluntad propia? Tú y yo somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Como esclavo de Cristo, como siervo de Cristo, debemos tener voluntad propia. Y dice: Señor, ¿te quiero servir o no te quiero servir? El verdadero siervo dice: Señor, heme aquí. ¿Para qué me necesitas? Estoy para servirte. Eso es lo que hace. Eso es lo que deberíamos hacer todos nosotros. En el momento que pusimos la mano sobre el arado y empezamos a caminar, no mirar atrás. Y no decir: no, es que mi familia no me quiere. No. Adelante. Porque cualquiera que ame a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. Vamos, 3 citas y con eso terminamos. La primera se encuentra en Servicio Cristiano. Satanás usa la descuidada y soñolienta indiferencia de los profesos cristianos para robustecer sus fuerzas y ganar almas para su bando. Muchos de los que piensan estar del lado de Cristo, aunque no hacen una obra real por Él, están, por el contrario, habilitando al enemigo para ganar terreno y obtener ventajas. Wow. Todo aquel que dice ser seguidor de Cristo, pero no hace ninguna obra en pro de la obra de Cristo, ¿está del lado de quién? No soy yo quien lo está diciendo, ahí está bien claro. Todo aquel que dice ser cristiano, pero dice: Señor, bueno, yo no voy a hacer nada ni para allá ni para acá, Señor. No existe esto. O tú estás con Cristo, o estás en contra de Él. O tú juntas con Cristo, o desparramas. Y aquí dicen: todo aquel que dice ser cristiano, pero no está haciendo ninguna obra para ayudar la predicación del Evangelio, no está poniendo sus talentos, ya está de parte de Satanás, porque está ayudando a Satanás a ganar terreno. Mire qué serio es esto. Veamos la siguiente cita. Y no solamente en el mundo vemos los resultados del descuido en que la iglesia ha incurrido por no trabajar en favor de Cristo. Debido a este descuido, se ha originado en la iglesia una situación que ha eclipsado los altos y santos intereses de la obra de Dios. Un espíritu de crítica y amargura ha invadido a la iglesia y el discernimiento espiritual de muchos ha sido entenebrecido. Debido a esto, la causa de Cristo ha sufrido gran pérdida.
Una vez un pastor, así que yo había empezado en el ministerio pastoral, un pastor me dijo, ¿quieres cortar cualquier crítica de la iglesia? Cualquier problema en la iglesia. Yo te voy a dar un consejo. Yo, ¿qué? Ponga a los hermanos a trabajar. Miembro que trabaja es miembro que no critica. Miembro que critica es porque tiene mucho tiempo ocioso. Y eso es la más pura verdad. Porque aquella persona que se dedica a la obra de Dios, ella no va a tener tiempo de andar mirando la vida del otro y qué hace y qué no hace. Ella lo que hace es se dedica a predicar el evangelio. Ella se concentra en esto. Eso es lo que hace. Entonces, o sea, ¿por qué es que existen críticos? Una vez una persona dice, ¿sabes por qué existen críticos en el mundo? Críticos de cine, críticos de película, críticos de comida. Yo le dije, no, ¿por qué? Es porque la persona no es capaz de hacer. Porque si ella fuera capaz de hacer, no sería crítico de cine, estaría dirigiendo, sería un director de películas. Si la persona fuera un buen jefe de cocina, no sería crítico, sería un jefe de cocina. Y de igual manera, el hermano que muchas veces, la persona que muchas veces critica, es porque no tiene la habilidad. No lo puede hacer, entonces mejor, si no voy a apoyar, mejor echo a perder todo. Eso es lo que pasa, que viene diciendo, lamentablemente la iglesia sufre muchas veces por causa de la crítica. Y ahí viene pensando, cuando la iglesia no trabaja, ¿qué es lo que hay dentro de la iglesia? Problemas, pleitos, críticas. Ahora, cuando todos nosotros nos ponemos unidos a trabajar, el espíritu de crítica que pasa, desaparece. Y eso es lo que el Señor pide a nosotros. De verdad, si tú no has leído, yo te recomiendo, lee este libro, Servicio Cristiano. Es un libro magnífico. Veamos la siguiente cita. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón, sin temor a la expulsión o a la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros. Ese es el problema, hermanos, cuando nosotros no queremos trabajar, cuando nosotros no queremos ponernos, doblar las mangas y ponernos a trabajar. Todo eso empieza a suceder dentro de la iglesia. Veamos la siguiente cita. Si no se ejercita la capacidad que Dios ha dado, se debilita y degenera. Más que esto, cuando las iglesias permanecen inactivas, Satanás cuida de que se mantengan ocupadas en lo que a él le conviene. Wow. Cuando la iglesia está inactiva, ¿quién la está dirigiendo? ¿Por qué le ocupa ahora que nosotros nos estemos concentrados en lo que a Satanás le conviene? ¿Y qué es lo que le conviene a Satanás que nosotros como iglesia estemos haciendo? Pleitos entre nosotros, discusión, críticas, celo, envidia, orgullo, porque la iglesia no se pone a trabajar y ahí Satanás entonces empieza a dominar. Me acuerdo que siempre cuando niño mi mamá decía, ¿no? Mente vacía, taller de Satanás. Es la última cita y con esto terminamos. El verdadero carácter de la iglesia se mide no por la alta profesión que haga, ni por los nombres asentados en sus libros, sino por lo que está haciendo realmente en beneficio del Maestro, por el número de sus obreros perseverantes y fieles. En cortas palabras, lo que esta cita viene diciendo es que Dios toma en consideración como miembros de su iglesia, no la cantidad de miembros que hay, sino los que están activos en la obra y en la predicación. Eso es lo que Dios considera como miembro de su iglesia. Si tú y yo somos aquellos que no queremos involucrarnos en nada, no queremos participarnos en nada, Jesús mismo dijo, regocijaos de que vuestros nombres estén escritos ¿en dónde? No en el libro de la iglesia.
En el libro de la iglesia es solo un recurso que hay. Pero lo más importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro del cielo. ¿Y quiénes son los que el Señor toma en consideración? Aquellos que están dedicando su vida a la predicación del Evangelio. Estos son los miembros de la iglesia de Cristo. Puede que haya iglesias de 200, 300 miembros. Pero si de esta iglesia solo 30 personas están trabajando, esos son los que Dios considera como miembros de su iglesia. Y de igual manera esto se aplica a nosotros. En el libro de la iglesia tenemos anotado ahí casi 50 personas. Pero Dios toma en consideración a aquellos que verdaderamente están apoyando a su iglesia, apoyando la obra de su iglesia, la predicación del Evangelio. Si tú y yo no queremos apoyar, mi querido hermano, con todo el dolor de mi corazón, te tengo que decir, Dios no me puede considerar como miembro de su iglesia. Si queremos ser miembros de la iglesia de Cristo, debemos aplicar este principio en nuestras vidas. Y aquí es la pluma inspirada que está diciendo, no soy yo. Solo estamos leyendo lo que ya está escrito. Que podamos nosotros ponernos de parte del Señor y trabajar para Él y dedicar nuestros talentos, todo lo que tenemos a Él, para que nuestra iglesia no sea una iglesia enferma. Lamentablemente, como iglesia, estamos manifestando síntomas de enfermedad. Lamentablemente, en nuestra iglesia estamos mostrando que muchas veces es más importante el hombre que Dios, porque muchas veces nos ponemos a seguir a hombres, nos ponemos a seguir a predicadores. Este es el mayor error que tú puedes cometer en tu vida. Sábado es sábado, es el predicador que sea, Dios está en su casa y Dios espera que tú y yo vengamos a su casa. Amén. Que podamos dedicarnos a predicar el Evangelio, a apoyar la iglesia. Y créame, la iglesia crecerá cuando nosotros nos pongamos a trabajar. La mejor medicina para una iglesia no es buenos sermones. Este mismo libro, la página 80, este mismo libro dice que la mejor medicina para la iglesia no son buenos sermones, sino es fe, oración y trabajo misionero. Amén. Eso es lo que fortalece una iglesia, eso es lo que levanta a una persona desanimada espiritualmente. Tener fe, ponerte a orar y ponerte a trabajar por los demás. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una oración. Querido eterno Dios, estamos de rodillas ante tu presencia, Señor. Reconociendo, Padre, que hemos fallado a ti. Hemos fallado al llamado que tú nos has hecho. Y también, Señor, hemos fallado al compromiso que hemos hecho contigo. Tú nos has llamado, Señor, para predicar tu evangelio. Tú nos has llamado para alumbrar este mundo con la preciosa luz de tu palabra. Y lamentablemente, Señor, no lo hemos hecho hasta el presente momento. Señor, queremos pedir que tú tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a involucrarnos más en tu obra, en tu iglesia, en tu casa. Quita de nosotros, Señor, el prejuicio que muchas veces hay, la crítica, la envidia, el celo. Y, Señor, que no vengamos a mirar a los hombres, sino que tengamos nuestra mirada fija en Cristo Jesús. Amén. Y que, Señor, todos los sábados podamos tener este compromiso de que aquí es tu atrio, es tu templo, y que es mejor, Señor, estar los sábados aquí que en cualquier otro lugar de este mundo. Señor, nos encomendamos en tus manos. Y ahora que vamos a tener esta junta, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, que tu Santo Espíritu nos pueda conducir. Todo eso, Señor, nosotros te pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.